Vamos a ver esta pequeña charla. Cualquier cosa, si no se ve, si no, algo, me avisan, por favor, me interrumpen y vamos a empezar. Yo creo que han hecho oración y vamos a continuar entonces de frente con la charla. Bueno, ahí la charla que han puesto no es como conocer, ¿no? O sea, hay que ver quién es el demonio para poder luchar contra él. Si tú no conoces a tu enemigo, pues no vas a saber qué armas usar, cómo defenderte, cómo va a atacar. Y la mayor enseñanza sobre el demonio pues, la da la iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué nos dice la iglesia, ¿no? Hay significado la imagen de la pasión, que estoy seguro que todos los han visto, de Mel Gibson, Jesús orando en el huerto y un personaje oscuro, que obviamente identificado con el diablo, que está detrás de Jesús. Una pequeña introducción, un pequeño video, esperemos que... Nos lo dice el Apocalipsis. Se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón. El dragón luchó junto con sus ángeles, pero no prevaleció. Esta batalla fue espiritual, afirma una mística española del siglo XVII, Sor María Jesús de Ágreda, que recibió revelaciones sobre la caída de los ángeles. Lucharon con inteligencias y voluntades. ¿La causa del conflicto? Dios les había anunciado que la segunda persona de la Trinidad se haría hombre y deberían adorarle. Y además, que tomaría carne de una mujer que sería su reina y aventajaría en gloria a todas las criaturas humanas y angélicas. Los ángeles buenos obedecieron y alabaron al Altísimo, pero Lucifer aspiró a ser cabeza de todo el linaje humano y de todos los ángeles. Se rebeló pues contra Dios queriendo asemejarse a él y arrastró consigo a muchos en su pecado de soberbia. Dios prestó a Miguel y los suyos la fuerza para vencer al dragón que fue precipitado en los infiernos. El castigo de los demonios que habían sido creados buenos sería eterno y su sufrimiento tendría dos formas. La privación de la visión de Dios, que se transformaría en odio, y la pena de sentido, distinta para cada demonio según sus pecados. En la Biblia se le da diversos nombres. Para un cristiano, Satanás, Lucifer, demonio, diablo, es el mismo ser, espíritu angélico, que se rebela contra Dios. Y dice, non serviam. Es el no. Contra sí que Jesucristo, según la carta de San Pablo a los Corintios, ¿no? Claro, es el no a la verdad, que es Dios, por lo tanto es la mentira, el padre de la mentira, como llama Jesucristo, y también es el no al amor, que es Dios, por lo tanto es el odio, el rencor. Otros nombres como Lucifer, Luzbel o Mefistófeles no aparecen en la Sagrada Escritura. Este último está asociado al mito de Fausto, de Goethe. En nuestros días, un conocido autor español ha revivido el mito del literato alemán con un enfoque muy original. En su libro, el diablo aparece como un gran benefactor de la humanidad. Un médico es tentado por la idea de solucionar el mayor problema que tiene actualmente el mundo desde el punto de vista de las enfermedades, el cáncer. A cambio le pide su alma, lógicamente. Lo que realmente intenta no es acabar con el cáncer por acabar con un sufrimiento de la humanidad. Eso a él le tiene sin cuidado. Él quiere acabar con el cáncer para que ese cáncer no haga que la gente tenga tiempo de volver a Dios. Muy bien, entonces, siguiendo esta pequeña introducción, vamos a continuar, ¿no? Vemos el significado etimológico de lo que significa la palabra diablo. Viene del vocablo griego diabolos, donde dia en griego significa a través, entre, y balein, que significa tirar, arrojar. Si queríamos dar una definición juntando estos dos significados, sería diablo significa el origen, en origen el que lanza algo a través o entre otros, de ahí que es el que separa, el que divide, el que crea odios, cólera o envidia. Entonces, cuando suceden estas cosas en nuestros ambientes, familiar, laboral, académico, amical, etcétera, si hay alguna división, algo que nos quiere separar, algo que nos quiere dividir, pues crean que el 99.9% de que es el demonio que está sembrando
eso en nuestros corazones. El diablo es el padre de las divisiones, siempre divide, siempre hace guerras. Papa Francisco, ¿no? De ahí viene el dicho famoso, creo que ustedes lo saben mejor, divide y vencerás, conquistarás, creo que es, ¿no? Entonces, eso es alusivo al enemigo, ¿verdad? Sigamos. ¿Qué es un demonio? Es la pregunta también, porque mucho escuchamos por aquí, por allá, alguien me dijo, alguien me contó, pero vayamos, ¿no?, a lo que nos enseña la iglesia. Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica, o como a veces lo hemos conocido o han escuchado, un ángel caído, condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Esto de espiritual lo resalto porque no sé en qué momento salió una tendencia de que los demonios toman formas humanas y después terminan haciendo, no sé, pues de todo, ¿no?, en medio del mundo, y no es tanto así. De que tiene una manifestación, puede tenerla. Los santos han experimentado manifestaciones en que el demonio toma otra apariencia, pero no quiere decir que sea un ser material. Toma una manifestación, sí. Espíritus en latín significa soplo hálito. El padre Fortea, que veremos más adelante quién es, ¿no? Es un gran demoniólogo que tuve la gracia de conocer. La imagen que vemos es la imagen de Jesús rechazando las tentaciones del demonio en el desierto. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se comete con el cuerpo. Por tanto, la gula, la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. El video introductorio hablaba del pecado de los demonios, y es verdad, el pecado demoníaco solamente les pertenece por su esencia a ellos, no a nosotros. En la Sagrada Escritura es importante revisarla, ¿no? Es la palabra de Dios, y es importante también revisar qué cosa nos dice ella sobre el diablo. La presencia del diablo en la Sagrada Escritura nunca ha pasado desapercibida. Ojo, se menciona su intervención sobre diversos personajes bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En resumen, lo vemos actuar desde el Génesis, creo que esto sí ya queda claro para nosotros, hasta el libro del Apocalipsis. En el Génesis aparece el demonio, la serpiente, ¿no? Y en el Apocalipsis también vuelve a aparecer el dragón, etc. También gracias a la Sagrada Escritura podemos saber el nombre de algunos demonios o cómo actúan sobre el hombre. Entonces he puesto ahí la imagen más significativa, Adán y Eva en el paraíso, y este es también otro personaje bíblico. Ahí está Tobías, su padre Tobit, está el arcángel San Rafael, que está ayudándole contra el demonio Asmorreo. Este pasaje es importante, y les invito a que también revisen en sus Biblias. Esto no vayan a pensar el padre se está inventando, no, no, son pasajes en la Sagrada Escritura. Hechos 16, 16 a Hechos 16, 18, ¿no? Aconteció, dice, que mientras íbamos de oración, en la parte de los hechos que habla ya del apóstol Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Fíjense, ¿ah? ¿Qué cosa hacía el espíritu de adivinación en la muchacha? La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Creo que de esto mucho hemos conocido, ¿no? Muchas propagandas ahora hay por las redes, ¿no? Te adivino tal cosa, ¿no? Etcétera, ¿no? Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. El demonio no mentía en esa parte, pero esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, siempre invocación al nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza y su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué cosa hacía esta mujer poseída? Adivinando. Y adivinando daba ganancias, daba dinero, ¿no? Entonces es un hecho, ese es un pasaje encontrado en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Algunos nombres de los demonios en la Sagrada Escritura. En estudios actuales es lo que se encuentra, ¿no? Dice, diablo es como se le llama en el Nuevo Testamento a Satán. La gente usa la palabra diablo y demonio como sinónimos.
Pero la Biblia a veces distingue, a veces la Biblia no lo usa tanto como sinónimos. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular y refiriéndose al más poderoso de todos ellos, es decir, al de más rango. Y la Sagrada Escritura también le llama el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, la serpiente, ¿no? Son terminologías que encontramos en el Nuevo Testamento sobre todo. Belcebú, usualmente usado para hombre como sinónimo del diablo, proviene de Baal-Zebul, que significa señor de las moscas. Esto aparece en el capítulo 1 de 2 de Reyes, en el versículo 2. Cuando estaban los israelitas, el pueblo de Israel cayó sobre la dominación babilónica. Entonces hay una imagen media caricaturesca de lo que sería Belcebú, ¿no? Lilith también aparece en Isaías en la deportación también a Babilonia. En el 34:14 la tradición judía lo consideró como un ser demoníaco. En la mitología mesopotámica es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Asmodeo aparece sobre todo en el libro de Tobías, del persa Aesma-Deba, que significa espíritu de cólera. Seirín aparece en Isaías 13:21, Levíticos 17:7 y en Baruch 4:35. Suele traducirse como los peludos. Deriva del hebreo Sair, que significa peludo o macho cabrío. Este nombre de Seirín, grábelo bien, porque Seirín es el que al final se convirtió, en la actualidad hasta ahora, en el ícono de lo que es el satanismo actual, ¿no? Ya ahí les mostraré una imagen de Seirín, y verán que Seirín es prácticamente el ícono del satanismo actual. Este es Asmodeo, el que está ahí, una imagen, y este es Seirín. Estoy seguro que se les hace muy familiar, ¿no? Bueno, ese es el satanismo actual ha adoptado esta imagen, ¿no? En la estrella de 5 picos, invertida, etcétera, ¿no? El diablo en la Sagrada Tradición, que es importante también revisar qué nos dice la tradición, los concilios, ¿no? Vamos a ver. Primero, los padres de la iglesia. El diablo es malo por haber escogido la maldad libre y conscientemente, no porque su naturaleza esté de por sí en oposición con el bien. San Basilio. A veces pensamos que el diablo es lo contrario a Dios, y no es así. Tengamos cuidado ahí con esa idea, ¿no? El diablo no es lo contrario a Dios. Fue creado por Dios, pero él eligió libremente ser lo que es, ¿no? Oponerse totalmente a Dios. El diablo no permite a aquellos que no velan que vean el mal, hasta que lo han consumado. San Juan Crisóstomo aluciendo al engaño, cómo actúa el demonio, ¿no? Te pinta de bueno lo que en realidad es malo. Sus armas son la astucia, el engaño y la torpeza espiritual, y sus despojos los hombres engañados por él. San Beda el Venerable, es decir, que hay que ser un poquito más espirituales, en el sentido, tampoco nos pide que seamos monjes, ¿no? Pero por lo menos un poquito más conectados con Dios, confesarse un poco más seguido, un poquito más de oración. Entonces, si no, vamos a ser fácilmente engañados. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza para poder vencerlo. El diablo no puede dominar a los siervos de Dios que de todo corazón confían en él. Puede sí combatirlos, pero no derrotarlos. El Pastor de Hermas, ¿no? Es un libro de un autor anónimo del siglo II-III. Es decir, nosotros, si de verdad estamos unidos a Cristo en este combate, no nos va a derrotar. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo ha vencido. Entonces, si nos unimos a Cristo, también nos podemos derrotar. Que en algún momento nos ganará la batalla, sí, pero no la guerra, ¿no? La tenemos ya ganada con Cristo. Este es San Basilio, San Juan Crisóstomo, y este es San Beda el Venerable. En los concilios. El primer concilio de Braga, en el siglo VI, dice: si alguno pretende que el diablo no ha sido antes un ángel, bueno, hecho por Dios, y que su naturaleza ha sido obra de Dios, sino que ha salido del caos y de las tinieblas, y que no existe un autor de su ser, sino que él mismo es el principio y la sustancia del mal, como dice Mani Prisciliano, sea anatema. Mani justamente es el maniqueísmo, ¿no? Que opone siempre el bien y al mal, ¿no? Entonces el bien tiene un principio y el mal tiene otro principio, ¿no? Y existen ambos desde siempre. Eso no es así. Ya el Concilio de Braga en el siglo VI deja claro que el ángel fue creado ángel bueno, hecho por Dios, pero
él mismo decidió hacerse humano. En el Concilio Lateranense IV, este es importante porque se define dogmáticamente, verdad de fe, la existencia del diablo. El diablo y los demás demonios por Dios ciertamente fueron creados buenos, por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. El hombre, empero, pecó por su gestión del diablo. Recordemos que nosotros hemos sido creados con inteligencia, voluntad, tenemos libertad. Un ángel cuando es creado también tiene libertad y es libre de decidir si servir a Dios o desobedecernos. Pero a diferencia de nosotros, o sea, los ángeles, su decisión es irrevocable. Nosotros en nuestra vida vamos entre altos y bajos, ¿no? Perseverando en el bien, por supuesto. En cambio, el demonio, una vez, el ángel, perdón, una vez decidido si quiere servir a Dios o no quiere servirlo a Dios, su decisión es irrevocable. ¿Por qué? Porque posee una ciencia infuso, una ciencia que les da la capacidad de que su decisión sea irrevocable, ¿no? El Concilio Vaticano II, el último actual, no menciona específicamente al demonio en un documento, pero sí lo vemos en varios documentos. El hombre tentado por el maligno abusó de su libertad alzándose contra Dios. Gaudium Spes 13:1. Pero el Señor mismo ha venido a librar al hombre del poder de las tinieblas y de Satanás. Allentes 3:1. El Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha librado del poder de Satanás. Sacrosantum Concilium 6:1. Una dura contienda contra el poder de las tinieblas se extiende a través de toda la historia humana. Nuevamente Gaudium et Spes y Lumen Gentium dirá, con demasiada frecuencia los hombres han sido engañados por el maligno. En los santos, es importante ver también dentro de la tradición. Santo Tomás de Aquino, 2 pasos del diablo. Primero engaña, y después de engañar, intenta retener en el pecado cometido. Ah, ya pues ya caí, ¿no? Entonces ya, hago lo mismo hasta que pueda confesarme. No, tengamos cuidado. Si hemos caído en una falta grave, debemos buscar una confesión con prontitud. El cura de Ars, San Juan María Vianney, citando a San Agustín, dice, nos dice San Agustín para consolarnos que el demonio es un gran perro encadenado, que acosa, que mete mucho ruido, pero que solamente muerde a quienes se le acercan demasiado. San José María Escrivá de Balaguer dice, me dices por qué te recomiendo siempre con tacto y empeño el uso diario del agua bendita. Muchas razones te podría dar, te bastará de seguro esta de la Santa de Ávila. De ninguna cosa huyen más los demonios para no tornar que del agua bendita. Yo creo que es una de las cosas que nos dan, imagino, después del retiro, ¿no? Yo también he caminado y nos da nuestra botellita pues de agua bendita, ¿no? Y uno la guarda y como un inicio, creo yo, a usar este sacramental. No solamente para algunas cosas en específica, sino también para poder estar seguros, tener la bendición de Dios y la fuerza para luchar contra el demonio. Sigamos. Estrategias de ataque del diablo. Entonces, estas hay que verlas muy, muy de cerca, que justamente es un poco el tema que queremos ver. En el anterior era importante para conocer. La tentación, la cual es una provocación a hacer aquello que Dios nos ha prohibido. Aquí el enemigo estudia bien aquellas áreas donde somos débiles y luego nos seduce para desobedecer al Señor, ofreciéndonos un apetitoso y venenoso manjar. Entonces ahí está, dice, no hay una imagen ahí, no voy a hacer clic aquí, no voy a hacer clic aquí, uy, ya hice clic, ¿no? Ya se imaginarán qué cosa estará viendo ese muchacho. Y aquí, ¿no? Una imagen, ¿no? De siempre, ¿no? El que te sugiere, ¿no? Esa imagen tan caricaturesca que hemos visto en los dibujos antiguos, donde salía un ángel y un diablo, pues no es tan caricaturesca, ¿no? Parece que tiene algo de verdad. Vamos a ver un pequeño videito, ¿no? Hemos visto las actividades extraordinarias de Satanás y sus huestes. Las más frecuentes y ordinarias son menos visibles, pero a menudo más temibles. Estamos hablando de las tentaciones. Casi toda la acción del demonio se reduce a tentar. Y la tentación consiste en que un demonio se acerca a la persona y le tienta, le sugiere el que haga el mal. Se lo sugiere a través de especies inteligibles. Es decir, uno no oye ninguna palabra, no oye ninguna voz, pero le viene como un pensamiento.
Es, digámoslo así, algo como telepático. También proceden muchas tentaciones del entorno. Es lo que en la teología tradicional espiritual se ha llamado el mundo. Las tentaciones proceden del mundo, del demonio y de la carne. Pero, ¿dónde están los demonios? De la Biblia se deduce que tienen dos sedes, una en el infierno, donde torturan a los condenados, y otra en el lugar donde se manifiestan o actúan. Después del juicio final, solo estarán en el infierno para siempre. Sobre la superficie de la tierra, legiones de demonios están actuando en la memoria y en la imaginación de los hombres para separarlos de Dios. Es una guerra de dimensiones planetarias invisible pero real. Es la lucha a que se refiere San Agustín entre la ciudad de Dios y la ciudad de Satán. El demonio, decía San Juan de la Cruz, es el enemigo más fuerte del hombre y utiliza el mundo y la carne como sus acólitos. Muy bien, con respecto a la tentación, la obsesión demoníaca es un ataque desde fuera de la persona hacia su mente, haciéndole pensar permanentemente y hasta soñar con un objeto, persona o situación que en apariencia luce agradable, placentero y deseable. Es un bombardeo constante en la mente, ¿no? Entonces quiere bastantes cosas malas. Acá también encontré un pequeño clip. La obsesión diabólica y la vejación son otras de las formas en que el maligno puede atacar a algunas personas. La obsesión se produce cuando uno tiene pensamientos obsesivos invencibles que le martillean la cabeza y le incitan a la desesperación y al suicidio. También de esto he tenido varios casos. Sí, es lo que sugiere, ¿no? Muchas veces incluso hasta hacerse daño, etcétera, ¿no? La opresión demoníaca, la cual consiste en un ataque desde fuera de la persona hacia su salud física, su familia y su vida espiritual. Estas agresiones pueden ser crueles. Si hemos leído los evangelios, vemos que Jesús, en una discusión justamente con los fariseos, Jesús la cura en sábado, ¿no? Era una mujer que andaba 12 años encorvada. Y dice, ¿no? Ve a curar otros días, ¿no? Dice, hipócritas, cuando a ustedes se les cae, ¿no? El burro en el hueco, ¿no? ¿Acaso no lo sacan? Pues a esta mujer, ¿no? Que estaba atada por Satanás 12 años, era importante que se le liberara en sábado, ¿no? Entonces, ahí está Jesús ayudando a esta mujer encorvada a recuperar la salud, que obviamente había sido atada por Satanás, como el mismo Jesús dice, por 12 años, ¿no? Igual también había un demonio que era mudo, ¿no? O sea, el demonio echó el demonio y el mudo empezó a hablar, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? El demonio a veces causa este tipo de cosas en la salud física de la persona. No necesariamente es que, como en el caso que veremos ahora a continuación de la posesión demoníaca, no es así, sino que simplemente hay un ataque, ¿no? Desde afuera hacia la persona, a su salud física, ¿no? Y eso obviamente mortifica a los que están a su alrededor. Vamos a pasar este video para avanzar un poquito más. La posesión, que esto creo que es la más conocida por nosotros, que es cuando un espíritu maligno, o varios, ojo, varios espíritus se meten dentro del cuerpo de una persona y asumen su control. Las manifestaciones son evidentes, pues el poseso puede hablar con una voz que no es la suya, desarrollar una fuerza y unas habilidades asombrosas, rechaza a todos los santos y hasta decir blasfemias contra Dios. Solamente remitámonos un poco al pasaje de los cerdos, ¿no? Los gerasenos. El demonio le responde a Jesús cuando le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le dice, somos legión, mi nombre es legión porque somos muchos, ¿no? Entonces no es necesariamente un solo demonio, pueden ser varios. Vamos a ver acá este pequeño video. Pero esta regla tiene excepciones. Algunas veces el demonio tiene manifestaciones evidentes. La más terrible de ellas es la posesión. La posesión es ya el caso más grave y se llama posesión porque a ratos, porque no es que siempre el enfermo, el sujeto esté así, pierde, por así decir, su personalidad, y su personalidad es suplantada por el demonio. Es decir, ya no habla ella, habla el demonio por su boca, ya ella no es
en aquel momento totalmente libre, sino que hace cosas que ella no quisiera hacer. Y esto, pues como digo, hay que discernirlo con un largo proceso, no se puede, y ayudado de un médico, pero al final se puede llegar a la conclusión de que aquella persona pues está en estos casos. Y entonces pues hay que practicar, como digo, el exorcismo, en otros casos también lo he hecho, y siempre se da esta, como diríamos, esta contradicción de que hay momentos en que la persona es ella, y entonces está, diríamos, en plena colaboración con el exorcista para verse libre de aquella cosa que tanto sufrimiento le causa, pero en el momento, en cambio, en que aquella persona se siente o está poseída por el demonio, pues desde aquel momento tiene reacciones hostiles, aunque, repito, nunca, al menos en mi presencia, se ha producido una agresión física ni contra el exorcista ni contra las personas, poquísimas, que a veces acompañan al exorcista. El exorcismo yo nunca lo he hecho solo, sino lo he hecho siempre cuando podía, con el médico al lado y con alguna otra persona, generalmente familiar, íntimo, del sujeto. Au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, notre divin Maître, Rédempteur de ce monde, je t'invoque à mon aide. Au nom de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame, la toute pure Mère de Dieu, je t'invoque à mon aide. Au nom de Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et toutes les... Estamos viendo exorcismos reales. Cada caso es distinto del otro, pues los diablos son seres personales, muy distintos. Cada uno agota su especie, dice Santo Tomás, y diversos son los síntomas de su acción. El exorcismo no es una operación ni fácil ni rápida. Lo normal es que se necesiten varias sesiones para desalojar al espíritu del mal, que se resiste por todos los medios. El exorcista ha de porfiar con sus mejores armas: oración, aplicación del crucifijo, del óleo y del agua bendita, imágenes de la Virgen e incluso dando la comunión al poseso. Pero la sustancia del exorcismo es esta orden perentoria: en nombre de Jesucristo, Satán, vete. Hay que insistir. A veces el desenlace es cuestión de meses. Puede durar incluso años. El exorcista experimentado sabe que el diablo tiene una inteligencia superior y tratará de engañarlo. Traba un combate desigual que perdería si Dios no estuviese de su lado. El demonio pues es muy inteligente y no se da a conocer. Generalmente tiene muchas respuestas evasivas o ambiguas y hay que ir con mucho cuidado. El demonio miente, y miente mucho, y confunde, y es ambiguo, por tanto no sacas mucho de quererle hacer hablar, más bien puedes sacar confusión y esto. Por tanto yo no pregunto mucho, pero ciertamente que sí, que a veces, por ejemplo, muchas veces cuando le haces preguntas, el enfermo contesta sonidos inarticulados. Algunas veces incluso puede, pero no le he tenido tiempo de comprobar, puede hablar alguna lengua o palabras de lenguas que uno desconoce. Entonces, pues hay sonidos, hay palabras que uno dice, pues no acabo de entender por dónde pueden ir. Yo solamente he podido verificar alguna frase en latín, que es lo que, como lo conozco yo, pues he entendido y he podido dar testimonio de que era una lengua desconocida para el sujeto en cuestión. Entonces, bueno, es parte de la posesión, ¿no? De estas queridos hermanos, a veces podríamos pensar, ¿no?, que obviamente la más visible es la posesión demoníaca, pero la más terrible siempre será la tentación. ¿Por qué? La posesión es enajenación de la persona, no es la persona en sí, el demonio toma la personalidad. Pero la más peligrosa de estas, queridos hermanos, la tentación, porque la tentación te lleva al pecado mortal. Y si sabemos qué es lo que pasaría si morimos en pecado mortal. Y eso es lo que tenemos que estar bien, bien atentos. Le tenemos mucho miedo a la posesión, ¿no?, por estas manifestaciones que hemos visto, ¿no? Pero más miedo le debemos tener a la tentación cuando sucumbimos ante ella, porque esa sí nos puede llevar derechito a la condenación. Forma de facilitar la intervención demoníaca. A veces le hacemos las cosas fáciles al demonio, ¿ah? Más que ponérselas difíciles, las hacemos más fácil.
La primera, la que se lleva el primer lugar, la superstición. La superstición, según el Catecismo de la Iglesia Católica 21.11, dice: es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Eso que hemos escuchado, amarres, el horóscopo mismo que estás viendo, ¿no? Las famosas cábalas que ahora van a empezar a llover por Año Nuevo. Todo eso es superstición. Así que esto ya lo dice no el Padre Raúl, sino el Catecismo de la Iglesia Católica 21.11. Para que revisen, ¿no? Ahí está la famosa, ¿no? Ritual para tener abundancia en la casa, ¿no? El famoso gato 3, negro, el 13, el martes, la escalera, la sala, el espejo que se rompió, que no se rompió, etcétera, ¿no? Según los especialistas, las probabilidades de convertirse en víctima del maligno aumentan con la práctica del espiritismo y los diversos modos de ocultismo, magia y superstición, incluyendo la cartomancia, el tarot y los ritos orientales. Hay una flojera o un debilitamiento en las convicciones y en las creencias, y curiosamente, cada vez que las personas tienen menos fe religiosa, generalmente pues tienen más prejuicios, más conductas estereotipadas, acuden más a sortilegios, horóscopos. Es decir, que parece como si la fe se echara por una puerta y entrara por la puerta de atrás. Cuando decae la fe, aumenta la superstición. Nosotros vivimos en un periodo en el que de fe hay poquísima. Y entonces, he aquí que adquiere un gran espacio la superstición. A mí me preocupa más el ocultismo, esto de videntes, astrólogos, la Ouija o Ouija que dice la gente, el tarot, que es una forma mentis especial, ya que esas personas, una persona que habitualmente va al vidente o al tarot para ver su porvenir, irá a misa, pero su forma mentis no es cristiana, ya que no cree que Dios sea Padre y no cree en la providencia divina. Cree que su vida está marcada por los astros. Otra forma, hoy desgraciadamente muy difundida, es el recurso a magos y echadores de cartas, hoy muy activos en la televisión. También esta es una forma tremenda, porque pone directamente en contacto con personas maléficas. Digamos enseguida que el 99% de los magos y cartomantes son solo charlatanes, pero el 1% de los magos y cartomantes están ligados con Satán y se dan verdaderamente al satanismo. Mucho cuidado con la superstición, la brujería, todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud. Magia blanca, lo que uno piensa que existe, ¿no? Son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. Catecismo de la Iglesia Católica 21.17. Entonces ahí, ¿no? La famosa bruja de los cuentos, el vudú, ¿no? Vamos a pasar el video para ganar tiempo, pero también creo de esto hemos escuchado, ¿no? Los maleficios, ¿no? Vamos a ver qué dicen los maleficios, esos que a veces... Una intervención diabólica muy grave y que parece en aumento en nuestra época es el maleficio. El maleficio es hacer el mal a una persona a través del demonio. Maleficio es una palabra genérica. El mal infligido a la persona por medio del diablo puede hacerse de muchos modos diversos. La forma más común del maleficio es el hechizo. El maleficio puede hacerse con un hechizo, con el mal de ojo, con una maldición, con un rito vudú, con una macumba, con un rito satánico. Puede hacerse de muchos modos diversos. A veces las personas que hacen maleficios usan objetos
que por vía maléfica introducen dentro de la persona. El caso más grave que yo he conocido es que uno, dentro de su almohada, encontró un sapo vivo. ¿Cómo consiguió entrar dentro? Por vía maléfica, por vía mágica, mediante un maleficio, o sea, a través de la acción del diablo. Ocurre que las personas, para liberarse, necesitan deshacerse de los objetos que les han metido en el estómago de modo invisible. Y sucede entonces que cuando vomitan estos objetos salen cosas verdaderamente extrañas. Voy a enseñarles algunas. Por ejemplo, vean uno que vomitó en una sola vez una cadena metálica así de larga. Esto es un abrelatas, muchas pilas, clavos, pilas, llaves, o sea, objetos varios que son vomitados. Y yo me he dado cuenta que estos objetos se materializan en el instante en que salen de la boca. Si uno hubiese hecho una radiografía del estómago de aquella persona antes del exorcismo, no habría visto nada. Muy bien, el espiritismo también es una forma también un poquito frecuente, ¿no? Con frecuencia, prácticas adivinatorias, mágicas, como que engloba casi todo lo anterior. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítima, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. La narrativa de la visita del rey Saúl en 1 de Reyes 28 a la hechicera de Endor demuestra que su evocación de Samuel fue real y tuvo efecto, ¿no? El espiritismo facilita mucho también la posesión demoníaca, ¿no? El querer invocar espíritus, almas, etcétera, ¿no? Sobre todo a través de la Ouija, pues eso es bravo, ¿no? Y hace unos años, ¿no? Hace poco, hubo lo del Charlie, ¿no? Entonces, eso es una forma de evocar un espíritu, porque tú le preguntas a quién le estás preguntando para que te responda sí o no. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso facilita mucho la posesión demoníaca. Bueno, armas contra el demonio, para terminar ya. Los sacramentales. El uso adecuado de los sacramentales puede llegar a ser muy eficaz en la lucha contra el diablo, sobre todo estos tres, ¿no? Sacramentales hay bastantes. El escapulario de la Señora del Monte de Carmelo, que estoy seguro lo tienen, una medalla de San Benito, que esa sí es de ley, y agua bendita. Entonces, esta es la medalla de San Benito, para los que tal vez no la conozcan. Este es el anverso y el reverso. Y este reverso son siglas, cada una de ellas, de oraciones muy importantes. Por ejemplo, esta CSSML, que está así en vertical, significa que la cruz santa sea mi luz, ¿no? CSPB, cruz del Santo Padre Benito, ¿no? Que está en los 4 puntos de la cruz. Y la línea horizontal, NDSMD, significa non draco sit mi luz, que el demonio no sea mi luz, o no sea mi guía. Y empezando por la B chica de alrededor del borde de la derecha, dice BRS, va de retro Satanás, aléjate Satanás, non suade mi vana, no me sugieras vanidades o cosas vanas. Se me cuelen sud mala cuelivas, cosas malas son las que tú me ofreces, ipse venena vivas, bebe tú mismo tu veneno, trágate tú mismo tu veneno, ¿no? Y arriba dice Paz. Pues bien, muchos sacerdotes exorcistas usan la cruz con la medalla de San Benito para hacer los exorcismos porque poseen justamente estas oraciones, así abreviadas, contra el demonio. La devoción a San Miguel Arcángel también nos ayuda bastante. En nuestra batalla contra Satanás debemos utilizar todas las armas de nuestro arsenal. Dios escogió a San Miguel Arcángel como el ángel fiel, el príncipe de la milicia celestial, para echar en el infierno a Lucifer y a los otros ángeles rebeldes. San Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, es tan poderoso como lo fue en el pasado. La invocación a San Miguel Arcángel, queridos hermanos, es muy buena, ¿no? Entonces, ahí está, y la oración creo que sí la han podido leer o rezar en algún momento, ¿no? Etcétera.
Invocación en nombre de Jesús, de María y de San José. El Santísimo Nombre de Jesús es una de las almas más poderosas en los exorcistas, ¿no? Y más, incluso si hemos estado atentos, el demonio sale del poseído justamente por la invocación del nombre de Jesús. El nombre de San José es un arma central para no caer en las tentaciones desordenadas. Y el Santo Rosario es a su vez la munición más efectiva para traspasar la coraza del mar y reforzar la nuestra. Entonces ahí está el Santísimo Nombre de Jesús, Santa María y San José. Incluso las letanías de San José, que existen, sería bueno repasarlas. Una de las letanías es terror de los demonios, ¿no? Muchas gracias. Disculpen la demora. Muy bien. Muchas gracias a usted, padre, por darnos su tiempo, su valioso tiempo. ¿Alguna pregunta, hermanos, para el padre? Padre, Fernando Arana, quería hacer una pregunta. ¿El demonio puede influir en los sueños y que se caiga en una tentación soñando? Las tentaciones no pueden darse en los sueños, ¿no? Porque es un subconsciente, pero que te puede hostigar de esa forma sí lo puede hacer. Ojo, ¿ah? Es lo que conocemos como la obsesión demoníaca, ¿no? Lo puede hacer, pero que nosotros mismos propiamente soñando no puede hacerlo. Te puede sugerir algo para que despiertes, incluso si tú has soñado, puede ser algo muy pecaminoso y te hace darlo vueltas, pero como digo, el pecado no será el sentir, sino siempre será el consentir, el querer darle vueltas a eso que te ha sugerido, ¿no? En tus sueños puede ser, ¿no? Gracias, padre. ¿Un otro hermano? Padre, hay que evitar las cosas que no son debidas para evitar que Satanás entre entre nosotros, porque el demonio es algo, como usted dice, como dice la Biblia, que era un ángel que se rebeló ante Dios. O sea, hay que evitar, hay que orar, hay que alejarnos de él. Sí, obviamente nuestras armas son la oración y también la prudencia, ¿no? El diablo, como bien lo decías, es que se rebeló contra Dios, fue hecho bueno. Y ahora un sacerdote, ¿no? Cuando a veces le dice a una persona, ¿no? Muy buenamente, ¿no? Oye, mira, estas cosas, ¿no? Esto de acá no va, no es muy católico, que digamos, esto que tienes en tu casa, ¿no? Esto que has puesto no es, no, pero padre, es un adorno, pero no es, ¿no? Te rebelas contra lo que te sugiere tu cura que te quiere cuidar, pues bueno, ya más que se puede hacer. Sobre todo estas cosas que llevan a la superstición, a creencias, como digo, que fueron tomadas muchos de las religiones orientales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Estos que promulgan la abundancia, la salud, pues como bien decía, ¿no? En el video, todo esto es desconfiar de la providencia de Dios. ¿Acaso Dios no es un padre providente? ¿Acaso tú que eres su hijo no le importas? Pero sin embargo a veces ponemos poco a poco así nuestra confianza en esto, en lo otro, en esto y lo otro, y Dios quedó en otro plano, ¿no? Gracias, padre. Padre, una pregunta más. He escuchado, no sé si será 100% cierta, no tengo la experiencia, pero se dice que el demonio intenta hacerlo pecar a uno hasta el último instante de su vida. Sí, justo no recuerdo, hace poco fue de un santo muy importante, un monje, ¿no? Que incluso él estaba en su lecho de muerte y vio al diablo, ¿no? Y el mismo santo le dice, ¿qué haces aquí, no? Has venido en vano. Yo ya me he entregado totalmente al Señor y soy solo para Él. Entonces, esa es prueba de que, mire, este santo estaba por morir y se aparece el demonio, ¿no? Entonces, es verdad, hasta el último instante de nuestra vida estará hostigando. A ver, queridos hermanos, así cuando a veces pensamos, ¿no? Vemos ahorita, por ejemplo, tal vez se fuesen a mover mis muletas que están atrás, nos empezamos a asustar, diríamos, ¿no? Ahorita se apaga la luz, ¿no? Ahorita pasa algo. Pero tengan por seguro que el demonio lo que menos quiere es que ustedes se asusten. Lo que menos quiere es eso. ¿Qué es lo que busca el demonio de nosotros? Nuestra condenación. El demonio no busca fastidiarte, no busca asustarte, ¿no? El demonio lo que busca es que te condenes, punto. Nada más, no quiere otra cosa. Tengamos claro eso. Así que cuando pasen estas cosas, ya pues, ¿no? Pero tienes que ser consciente de que el demonio busca tu condenación, no busca otra cosa para ti.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Muchas gracias, padre Raúl. Padre, entonces el demonio no nos ataca de la forma que usted nos está diciendo, si no busca nuestra condenación, pero nos puede, a través de almas que no han terminado de aceptar su partida, nos puede estar a nosotros haciendo sentir esa, no sé, que nos puedan tocar físicamente sin verlo, sin evitar que nos podamos acercar a la comunión inclusive. Sí, justo has tocado un punto muy importante, Leoncio, ¿no? Porque a veces creo que está muy difundido en todo nuestro ámbito, ¿no? En nuestra cultura, la famosa frase, las almas que penan, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta algo. Las almas que ya han dejado este mundo, obviamente, están solamente en 3 estados de vida distintos. En cielo, en infierno, en purgatorio. No están vagando por ningún sitio. O están en el cielo, o están en el infierno, o están en el purgatorio. Esto que hablamos de almas de pena, sobre todo en un 90%, 95% hasta me podrías lanzar, son manifestaciones demoníacas. No es que el demonio toma el alma de esa persona, no. Es el mismo demonio que se manifiesta. Como te digo, lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. Las almas, una vez que dejan este cuerpo mortal y pasan a la presencia de Dios, o están en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. No es que se queden vagando aquí, nadie, ¿no? De que puede haber la visión de un alma, sí. Ustedes seguro han escuchado, estoy seguro, de lo que se llama las misas gregorianas. ¿Han escuchado de eso, las misas gregorianas? ¿Saben cuál es el origen de las misas gregorianas? No se llama misa gregoriana porque se canta en gregoriano, ¿ah? Pues se canta en latín. No, no es por eso. Sino que el Papa San Gregorio Magno, por ahí en los primeros siglos de la Iglesia, él tuvo la visión de un amigo muy querido por él, cuando celebraba la misa, de que estaba triste ese amigo, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue, dijo, voy a ofrecer la misa por este amigo durante 30 días. Por eso es la misa gregoriana, ¿no? 30 días. Y entonces, al día 30, terminada su última misa, vio que su amigo se elevaba al cielo, ¿no? O sea, iba a la presencia ya de Dios. Ya dejaba el purgatorio y se iba al cielo. Entonces, las presencias de almas que pueden suceder, sí, pero nunca son presencias agresivas, hostiles, ¿no? Nunca son esas. Es un alma que, como bien pasó con el Papa San Gregorio, pedía oración, sufragios, para poder purificarse en el purgatorio y pasar al cielo. Ojo, el purgatorio no es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Quien está en el purgatorio está purificando su alma para pasar ya de frente al cielo, ¿no? Pero ese tiempo de purificación puede ser muy largo. En una de sus visiones, por ejemplo, cuando tuvo la visión Santa Teresa de Ávila del purgatorio, imagínense, ¿a quién cree que vio en el purgatorio? Vio al rey Salomón. ¿A quién, perdón? Al rey Salomón vio Santa Teresa de Ávila, estamos hablando siglo XIII, ¿ah? Vio al rey Salomón, que son miles de años antes de Cristo, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Lo que llamamos, lo que conocemos como almas que penan, no es tan así, todo lo que sucede paranormalmente es un alma que pena, no es así. Más seguro que sea una manifestación demoníaca. De que si ahí puede haber alguien, pues Dios te permite, te da esa gracia, como a San Gregorio Magno y a otros santos, de poder ver un alma, puede dártela, pero nunca será una presencia hostil o agresiva. ¿Ok? Padre, me acaba de hacer acordar. San Pío de Pietrelcina era atacado por el demonio violentamente. En su celda lo lanzaba contra la pared. Ese poder es tan fuerte contra un santo. Bueno, todavía no era un santo en el cielo, pero tenía esa capacidad de intentar destruirlo porque espiritualmente no lo podía hacer, pero sí lo hacía físicamente. Sí, definitivamente Dios permite eso por algunas cosas, ¿no? No solamente a San Pío, sino a muchos otros santos. Había otros que lo paleteaba, y está también el Santo Cura de Ars, ¿no? El Santo Cura de Ars, en la vida de su vida hecha por Trochu, narra ahí algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el sonido de cadenas, en olor a azufre,
el rasgueo, por ejemplo, de cortinas, ¿no? Escuchaba esto, ¿no? A cada rato, ¿no? Entonces, pero no pasaba nada, ¿no? Entonces, pero sí escuchaba estas cositas. Entonces, y también, obviamente, lo golpeaba, ¿no? Lo estampaba contra la pared desde su cama, ¿no? El pata, el santo estaba durmiendo y se despertaba, pues, estampado en la pared, cosas así, ¿no? Eso sí lo puede hacer el demonio, ¿no? Y como digo, no es que Dios haya abandonado. Dios permite estas cosas siempre para algo mayor. ¿Ok? Bueno, padre, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento de todos los hermanos y antes de retirarse, padre, le rogamos nos dé su bendición. Muy bien, muchas gracias, queridos hermanos, por este momento. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.